por darnos la bendición, Señor, de poder llegar delante de su presencia, Señor, y en este momento, Padre, también para disponernos, Señor, a aprender de su palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos para estudiarla, Señor. Gracias por la instructora, Señor, que usted va a ocupar para nosotros en esta noche. Dale sabiduría, Señor. Bendice a la hermana y permite, Padre eterno, que todo, Señor, se haga para su honra y su gloria, Señor. Bendice a todo el equipo, Señor, que está apoyando este trabajo también, Señor. Y que también, amado Dios, cada uno de nosotros, Señor, los participantes, los estudiantes también, Señor, podamos tener una mente y un corazón dispuestos, Señor, para tu palabra, para entender tu palabra, Señor. Y que hoy, Señor, su palabra, Señor, no vuelva, Señor, vacía, Señor, sino que venga a nutrirnos, a fortalecernos, Señor, y a enseñarnos, Padre eterno, cómo trabajar, Señor, y que este estudio sirva, Señor, como una herramienta más que podamos utilizar, Señor, para el servicio en su obra. Gracias, mi amado Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Y pues Amén. muy buenas noches a todos. Siéntanse súper bienvenidos a nuestro curso que tiene por título Eres fuerza en mi debilidad. Es un curso que está avalado por 5E Internacional. Yo soy la maestra Rosy García y con el favor de Dios voy a impartir este curso. Me acompaña Anelis García, quien se está ocupando de toda la multimedia. Ella es nuestra host, quien les da la bienvenida. Y bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de nuestra clase, que es esta, ¿verdad? Se llama Eres fuerza en mi debilidad. Vamos a comenzar con los objetivos de la clase. Bueno, esta es nuestra introducción. En esta primer clase vamos a dar un poquito del contexto en el cual estaba viviendo Gedeón para cuando recibió ese llamado que Dios le dio. Entonces, los objetivos de la clase son aprender que Dios siempre fue fiel al pueblo de Israel y permitió circunstancias que lo llevaron al arrepentimiento. Y de la misma manera, la fidelidad de Dios hacia nosotros permanece vigente. El otro objetivo es comprender que Dios escogió al pueblo de Israel por su misericordia, así también como a nosotros nos llamó a ser sus hijos por el puro afecto de su gracia, pues nosotros, como el pueblo de Israel, no teníamos virtud alguna. La siguiente, por favor. Hermanos, pues vemos que jueces es el término hebreo utilizado para nombrar a quienes Dios había levantado para guiar a su pueblo durante el tiempo que ocurrió entre la conquista de Canaán y el tiempo de los reyes de Israel. El libro de Jueces toma su nombre de los 12 hombres y una mujer que actuaron como jueces durante el periodo comprendido entre la muerte de Josué y el tiempo de Samuel. En él se narran los amargos acontecimientos de la idolatría del pueblo de Israel. El tema del libro de Jueces es la infidelidad de Israel y la fidelidad de Jehová al pacto que había hecho con Abraham. En concreto, el pacto declaraba que Jehová era el Dios de Israel e Israel era el pueblo de Jehová. Dios prometía bendecir a su pueblo e Israel también hacía un compromiso, también hacía un pacto con él de obedecer a su Dios. El libro de los Jueces presenta un periodo tremendamente lamentable, hermanos, donde la desintegración nacional era más que evidente. Eso, aunado a la infidelidad a Jehová y a la perversión espiritual en la que ellos habían caído. Imagínense qué panorama más tremendo. El pueblo se agrupaba en tribus, pero esas tribus no tenían ninguna cooperación entre ellos, no había ningún punto de convergencia, ni había tampoco ningún tipo de unidad. Y fíjense, hermanos, para entender un poquito más cómo estaba este tiempo tan difícil, les voy a dar una ilustración que nos puede aclarar
la fragilidad del pueblo de Israel al permanecer así separados. La siguiente, por favor. Y esta ilustración me gustó mucho porque es muy esquemática y muy gráfica. Fíjense que había un padre de familia que quería enseñarles a sus hijos una lección de cómo la unidad fortalece. Entonces tomó muchas varas y las ató firmemente en sus dos extremos y se las dio así. El manojo de varas atado se lo dio a sus hijos. Y entonces, pues se las entregó y les dijo, quiero que ustedes traten de romperlas, de verdaderamente dañarlas, pero así atadas como están. Claro que los chicos pues lo intentaron uno, otro, y se la pasaban mutuamente, se agarraron entre dos, y ni así pudieron romper ese acto de varas, perdón. Y entonces el padre les dijo, bueno, ahora las voy a desunir, las voy a desatar, y se las dio por separado a cada uno de sus hijos. Y les dijo, hagan lo mismo, ahora rómpenlas. Entonces, los hijos vieron que ellos al hacer la menor fuerza, pues inmediatamente se rompían esas varas. Entonces, fue cuando él les dijo, pues fíjense, como si ustedes permanecen unidos y firmemente atados a Dios, prácticamente nada los puede quebrantar, nada los puede desquebrajar. Pero si están solitos, cada quien por su lado, sin estar atados a Dios, entonces son frágiles. Entonces la fuerza no se presenta. El Padre les enseñó que esa unidad, aunada a la unidad a Dios, los hacía invencibles. La historia de Israel, hermanos, hubiera sido muy diferente si ellos hubieran permanecido unidos y amarrados firmemente a la voluntad del Señor. Si hubieran tenido una comunión íntima y cerrada con su Dios y una comunión como hermanos. Esta lección también aplica a nosotros porque somos la iglesia de Cristo. Como pueblo de Dios, debemos permanecer guardando la unidad como un solo cuerpo, tal como lo dice Efesios 4, 3 al 6. Si alguien me hace favor de leer Efesios 4, 3 al 6, por favor, está en su pantalla también. Amén. Hermano. Por favor, hermano. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Muchas gracias, hermano. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me encantó esta traducción porque lo maneja de una forma muy linda. Miren, vamos a ver. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Desde esta observación inicial, hagan todo lo posible. Me encanta porque el Señor nos hace un énfasis en que no va a ser fácil. ¿Y por qué? Porque nosotros somos individuos, todos somos diferentes. Y si nosotros nos ponemos a ver nuestras diferencias, vamos a estar así, separados, porque no me parezco a él, no me parezco a aquella tampoco me parezco. Entonces vamos a enfrascarnos solo en nosotros. Sin embargo, si nosotros ponemos nuestro énfasis en la voluntad de nuestro Dios, en su Santo Espíritu, entonces sí tenemos un punto de convergencia, que es el Santo Espíritu de Dios que mora en todos nosotros. Entonces sí estamos parejos, sí estamos unidos, sí somos iguales, porque todos somos hijos de Dios, y entonces sí se nos hace muy fácil. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa en el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Hermanos, Israel hubiera sido invencibles y nosotros, la iglesia, lo sería estando unida y dependiendo completamente de Dios. La causa del desmembramiento de Israel fue haberse apartado de su Dios para servir a dioses paganos y seguir las costumbres de los pueblos a donde ellos llegaban. Fíjense qué tremendo. En vez de que ellos impactaran a los otros pueblos eran los que los impactaban y los transformaban y los arrastraban a sus costumbres. Y el seguir esas costumbres de los pueblos a donde llegaban. Dios les había advertido infinidad de veces, pero infinidad de veces con mucha claridad, que no se contaminaran con con todas esas cosas que hacían los pueblos impíos que habitaban la tierra prometida, pero ellos actuaron neciamente a pesar de estar conscientes de las indicaciones precisas de nuestro Dios. ¿Cuál era la actitud del pueblo de Dios en el tiempo de los jueces? Vamos a ver Jueces 17:6, si alguien me hace favor de leerlo. Jueces 17:6. Alguien que tenga esa cita, que nos haga favor de leerla. Y también vamos a leer Jueces 21:25. Para avanzar voy a leer Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Jueces 21:25 nos vuelve a dar la misma observación. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense, hermanos, lamentablemente Dios debió recordarle a su pueblo una y otra vez que Él era el único Dios verdadero, porque ellos caían de continuo en la idolatría y en la inmoralidad, adoptando las costumbres de sus vecinos los cananeos. Es muy triste ver el círculo vicioso y destructivo en el cual había caído el pueblo de Israel. Pues imagínense, hermanos, ellos iniciaban pues alejándose de Dios, tomando otras costumbres, uniéndose a rituales indecentes que tenían esos pueblos para la adoración de sus falsos dioses, y pues caían en la apostasía. Cuando ya estaban en ese punto, Dios enviaba un opresor para que ellos volvieran sus ojos a Dios, para que ellos clamaran, para que se regresaran de sus malos caminos. Y entonces, ya que estaban, pero de verdad, bastante compungidos por la situación que vivían, se arrepentían de sus malos caminos. Y entonces Dios les enviaba un libertador que los rescatara de esa situación tan terrible que tenían. Y entonces venían años de bienestar. En esos años de bienestar, sus enemigos de Israel peleaban entre ellos y los dejaban en paz, y pues era la voluntad de Dios que así fuera, y tenían esos años de bienestar. Como ya estaban bien, como ya nadie los molestaba, como no los saqueaban, como no los lastimaban, entonces ellos poco a poco se iban apartando de Dios. Se olvidaban de orar, de clamar a Él, de ser agradecidos, se olvidaban de todo y se apartaban. Y entonces comenzaban nuevamente a adoptar costumbres ajenas, dioses ajenos, y nuevamente volvían a la apostasía, y Dios les enviaba un opresor. Y este era el círculo que se vivía en aquel tiempo de los jueces. Vamos a leer Jueces 2, 18 al 19. Lo voy a leer para ustedes. Dice así: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. Fíjense, hermanos, no se corrompían como antes, sino se corrompían aún más que sus padres.
siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Los jueces gobernaron entre el tiempo de Josué y Samuel. Y vamos a ver ahora, la siguiente, por favor, quién es el autor del libro de los jueces. Según esta imagen, ustedes, ¿quién dicen que es el autor? Observen bien la imagen. ¿Quién me puede decir quién está representado aquí? Creo que es Samuel. Es Samuel, Paz. Exactamente. Exactamente. ¿Y a quién está ungiendo? A Saúl. No. A David. A David. Eso. Sí, claro. Bueno, el libro de los jueces no especifica el nombre de su autor. La tradición dice que fue el profeta Samuel. Y la evidencia interna bíblica indica que el autor de los jueces vivió poco después del tiempo en el cual fue escrito este libro, y Samuel se ajusta a las características de esta persona, de quien vivió el tiempo de los jueces y también poco después. La siguiente, por favor. Pese a la desobediencia de Israel y de ofender a Dios con su idolatría, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor a su pueblo. Cada vez que se arrepentían de sus malvados caminos e invocaban su nombre. A través de los jueces de Israel, Dios honró su promesa a Abraham de proteger y de bendecir a sus descendientes. Vamos a ver quiénes son los jueces nombrados en esta porción escritural. Son Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Siguiente, antes. Gedeón, sí, la que sigue. ¿Otra? Esa, mira. Gedeón fue el quinto juez y reconocido como el más grande de Israel. Su nombre significa cortador de árboles. En este curso aprenderemos sobre la vida de este hombre cuyo principio fue pequeño y su estado siguiente lo llevó a ser grande entre los grandes. Sobre este hombre que Dios hizo grande entre los grandes. Fíjense, hermanos, para el inicio de la historia de Gedeón, aquellos 400 años de esclavitud en Egipto y cómo Dios los había liberado con mano poderosa, pues ya habían quedado muy lejos, al igual que las gloriosas victorias que Dios les había otorgado a su pueblo amado. Junto con Josué, ahora viven alejados de aquel que les proporcionó amor, cuidado y victoria. Seguramente para nosotros que vemos estas imágenes y vemos al pueblo sufriendo y sabemos la historia de cómo Dios lo libertó de aquella ocasión en que se abrió el mar y ellos pasaron por tierra seca, de la nube que les daba sombra durante el día, calor, la columna de fuego que les daba calor por la noche, y todas esas victorias, uno dice, bueno, ¿cómo es posible olvidar tanta gloria, tanto amor, tanto cuidado que Dios les dio a su pueblo? Lamentablemente, cuando estamos pasándola bien, cuando no tenemos ningún problema, cuando nuestra situación financiera va bien, nuestro estado de salud es bueno y todo marcha viento en popa, es bien fácil olvidarnos de todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. Es fácil dedicarnos a darle gusto a los deseos de nuestros ojos, a los deseos de nuestra carne. Nos volvemos con un corazón soberbio que dice, a mí nadie me tiene por qué decir así, a mí nadie me tiene por qué hablar así, y nos endurecemos nuestro corazón para con nuestros hermanos, para con nuestros semejantes, y peor aún, para con nuestro Dios. Pero ¿qué tal cuando estamos atravesando situaciones difíciles, situaciones en las que decimos, pues de aquí solamente la mano de Dios me puede sacar? Entonces, somos como el pueblo de Israel.
entonces sí doblamos nuestra rodilla, entonces sí clamamos a Dios, entonces gemimos y le suplicamos que su mano poderosa sea con nosotros, que su corazón se apiade de nuestra situación y que nos rescate. Hermanos, tengamos un corazón agradecido para con Dios y seamos dóciles delante de Él. No esperemos a que venga su disciplina y tengamos que pasar cosas adversas, cosas dolorosas para poder doblar nuestra rodilla nuevamente y volver a establecer una comunión cercana, amorosa, respetuosa para con nuestro Dios. Pero vamos a ver ahora qué sucedió antes del tiempo de los jueces. Vamos a leer Deuteronomio 7, del 1 al 5. Si alguien nos hace favor de leerlo, está en su pantalla Deuteronomio 7, del 1 al 5, por favor. Amén. Gracias, hermano. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparenterás con ellas, no harás tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Gracias, hermano. ¿Qué Amén. sentencia tan terrible de destrucción Dios está dando en estos versículos contra de aquellas tribus de Canaán? Este tipo de versículos son los que muchas personas ocupan para, pues, para confrontarnos a nosotros como hijos de Dios. Y nos dicen, bueno, ¿cómo si Dios es un Dios amoroso, un Dios que nos quiere, que nos protege? ¿Cómo es posible que si dice que no matarás, manda y mate? Manda a nosotros, bueno, a su pueblo, que matara a estas tribus. Como si es un Dios de amor, permitió que se mataran niños. Y bueno, son muchas los cuestionamientos que se nos hacen a nosotros con este tipo de versículos. Y es importante que nosotros entendamos que sí, justamente como dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Y estas naciones estaban sumidas en una profunda idolatría. Tenían una enorme maldad en sus corazones. Y lo más sorprendente era que ellos no tenían ninguna intención de tener una actitud de arrepentimiento, de transformarse y de volverse de esos caminos de perversidad, simplemente porque ellos vivían sin pensar siquiera en Dios. Ellos vivían adorando otras imágenes, aunque conocían de Dios, no querían estar con Él, querían estar con este tipo de adoración. Aquellos pueblos tenían que ser raídos de la faz de la tierra porque ya su maldad era demasiada, como pasó con los pueblos antidiluvianos, como el pueblo de Sodoma y Gomorra, y como otros pecadores que se habían llenado ya de tantas iniquidades que no les importaba de qué manera el juicio de Dios iba a caer sobre ellos. Vivían sin tomarlo en cuenta, de manera que Dios, su soberanía, su justicia, para ellos era como si no fuese nada. Ahora entendemos el por qué Dios tenía todo el derecho de ejecutar sus justos juicios con estas naciones. También observamos que Dios les prohíbe la formación de alianzas con esos pueblos en todo sentido. Y vamos a ver 1 Corintios 15:33. Si alguien me hace favor de leerla.
Primera de Corintios 15:33, para ver cómo es que esa prohibición tenía muchísimo sentido. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gracias, Pati. El permanecer en contacto con ellos les haría compartir sus falsas creencias y creer poco a poco en el pecado poco a poco en el pecado delante de Dios. La destrucción de los templos, altares y todo lo que se había usado en los servicios de sus falsos dioses, según la instrucción que Dios les había dado, también debía ser destruido, pues podría ser adoptado como una reliquia de la idolatría cananea. Esta estrategia fue creada por Dios como medio de protección para los israelitas, evitándoles todo peligro de contaminación. Un predicador que se llama John Cox dijo una frase que a mí me gustó mucho, que dice, destruir los nidos y los cuervos desaparecerán. Por eso Dios le decía, todo se tiene que acabar para proteger a su pueblo de que fuera a caer en lo que al final pues cayó. Tanto cuidado de Dios para su pueblo tiene una causa. Y vamos a ver cuál es. Vamos a leer Deuteronomio 7, del 6 al 10. Va a aparecer en su pantalla. Ahí está. Si alguien me hace favor de leerla. Deuteronomio 7, del 6 al 10. Amén. Gracias, hermano. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará. Ay, ya no veo pago. más. Ya no se me mira la otra palabra. Gracias. Okay. Como vemos, Dios eligió al pueblo de Israel para un propósito tan alto y lo hizo solo por el puro afecto de su gracia. No porque fueran una gran nación, porque recordemos que cuando ellos llegaron a Egipto en tiempo de José, pues eran muy poquititas personas, ni porque sus méritos fueran extraordinarios, porque tampoco los tenían. Pues nosotros vemos que habían seguido frecuentemente una conducta pues indigna de un Dios santo, sino fue por su gracia y por la fidelidad de Dios al pacto que había hecho con sus antepasados. De igual manera que al pueblo de Israel, nosotros como hijos de Dios no tenemos ningún mérito para haber sido salvados, para que se pagara por nosotros un precio tan alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos un llamado a ser un pueblo santo. Seamos fieles a nuestro Señor, así como Él lo ha sido con nosotros al derramar su Santo Espíritu en nuestros corazones, al llamarnos hijos y llevarnos a ser parte de su familia. Nosotros también tenemos un llamado muy especial y se encuentra en Filipenses 2:15. Y dice así, lo voy a leer para ustedes. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Fíjense, hermanos, como hijos de Dios, no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Por el contrario, nuestro llamado es hacer luz en un mundo de tinieblas, un mundo adverso que nos critica,
que no entiende nuestras posturas sobre muchísimos temas que ahorita están tan en boga y que cuando nosotros decimos es que yo no comparto ese punto de vista, inmediatamente nos dicen que somos retrógrados, que somos anticuados y no lo entienden, nos dan muchos calificativos pues adversos, ¿verdad? Un mundo que se burla de nuestras convicciones de vida, pero nuestra fidelidad a Dios debe de ser a toda prueba. Pues ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien subestimó el oprobio y la humillación para darnos vida eterna. Hermanos, tengamos vidas que sean dignas de tan grande sacrificio. Es nuestro deber atacar con decisión nuestras propias concupiscencias, que batallan contra nuestra alma, contra nuestro espíritu. No les debemos tener apego y mucho menos misericordia. Debemos atacarlas y destruirlas por completo. Tengamos mucho cuidado de las personas con quienes nos relacionamos. Y más aún si lo hacemos con fines de enamoramiento. Piensa que el convivir íntimamente con personas que no profesan la misma fe que tú, te puede llevar a lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel y los cananeos. Aquí tenemos esta imagen que pues a mí me llamó mucho la atención porque llega un ratoncito con una gatita a su casa y pues los papás se dan cuenta de inmediato de la diferencia y dice, ¿y qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? Y el ratoncito dice, no, pues yo la voy a convertir, yo la voy a convertir. Y la gatita dice, ajá. Entonces, si nosotros estamos relacionándonos con ese tipo de personas y más en cuestiones afectivas, nos vamos a ver envueltas en situaciones o envueltos en situaciones que pues nos van a hacer un dolor de cabeza y vamos a terminar, igual que el pueblo de Israel, participando de festividades, de rituales muy ajenos a lo que es nuestra propia fe. La siguiente, por favor. Y hermanos, yo los quiero invitar a que reflexionemos en lo que dice 2 de Corintios 6, 14 al 18. Lo voy a leer y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, pues esta es la clase que teníamos preparada para el día de hoy. Y vamos a pasar a la segunda parte, en la cual vamos a comentar un poquito de lo que es prácticamente el material que se les entregó. No sé si alguno de ustedes hayan tenido oportunidad de revisarlo o de contestarlo, pero si no, no se preocupen porque aquí en este momento podemos ir avanzando, ¿verdad? En esas preguntitas. Vamos a la siguiente, por favor. La pregunta número 1 dice, ¿alguna vez te has puesto a pensar de cuántas cosas desagradables te ha librado Dios? Y me gustaría que me comentaran algo que los haya librado Dios. Este es un momento para que interactuemos entre todo el grupo y comentemos este tipo de situaciones. ¿Alguien nos quiere comentar de alguna ocasión que Dios lo haya librado? Que ya antes de que empezáramos la clase, ya el hermano Roberto nos estaba comentando de lo que Dios lo libró, pero bueno, vamos a ver si alguien más. Sí, amén. ¿Puedo hablar, hermanas? Sí, claro que sí, hermano.
Gracias, sí. Bueno, algo que tal vez, bueno, yo soy amputado, me falta una pierna porque me dio cáncer, ¿verdad? A mí lo que me dio fue ¿cómo se llama? Un sarcoma. Es como se llama el cáncer. Y ese cáncer es maligno, agresivo y expansivo. Bueno, es tan malo que ni la quimioterapia ni la radioterapia le hacen, pues nada, ¿verdad? Es de cortar. O sea, lo que hay que hacer es cortar. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Me amputaron el pie. Gracias a Dios lo tenía encapsulado en el tobillo y no se me fue a ningún otro lado y me amputaron el pie, ¿verdad? Ok, ¿de qué me libró Dios? Pues resulta que ellos bien me habían dicho que ni la quimioterapia ni la radioterapia le hacían nada a ese cáncer. O sea, que si eso se me extendía, estaba, mejor dicho, muerto, ¿verdad? Y resulta que después de amputado, ya pues me habían cortado, y querían ponerme quimioterapia y radioterapia. Entonces digo yo, ¿pero por qué? Si no dicen que ese cáncer, ni la radioterapia ni la quimioterapia le hacen nada. Y los doctores querían ponérmela. Entonces yo empecé a orar a Dios, digo, ¿pero cómo es posible? Si, entonces, ¿por qué no me trataron eso con quimio y con radio? No me lo trataron porque ese cáncer no, o sea, con eso no se elimina. Entonces Dios me libró de esa. ¿Por qué? Porque me querían poner quimio y radioterapia. Y gracias a Dios, no, o sea, no fue como ellos dijeron, sino que determinaron que no me iban a poner, pero sí estaban con que me iban a poner y hasta las sesiones de todo tenía quimioterapia, imagínense. Increíble. Pues gracias a Dios. Y qué victoria tan grande, hermano, qué victoria tan grande, porque ahora pues todo, bueno, sabemos muchos de nosotros que ahora hasta juega fútbol, ¿verdad? Y, Sí, amén. y pues es algo que Dios tuvo el control, ¿verdad? En su momento. Gracias, hermano. Hermano Leonardo Escalante, por favor. Sí, buenas noches. Hace como 3 años estaba yo empezando en la iglesia. Yo empecé por mi esposa y yo era militar, era guardia nacional en mi país, aquí en Venezuela, y me puse a comer un dulce de leche que me cayó muy mal. Me dio una cuestión en el estómago que empezó a llenarse de gases, tanto que no soporté yo estaba en el comando, no soporté el dolor y me tocó que me sacaran en una ambulancia para el hospital militar. Cuando llegué al hospital militar, mi esposa trabajaba conmigo y era guardia nacional también. A mí me pasan al consultorio y a mi esposa me llevan, me hacen unas radiografías para ver qué era y le dicen a mi esposa que es un estrangulamiento del intestino. Mi intestino se me estaba estrangulando y que tenían que operarme de emergencia. Yo todavía pues no era muy creyente, estaba empezando en la iglesia y mi esposa ahí en pleno hospital militar se puso a orar y a pedirle a Dios y a decirle que bueno, que me diera la oportunidad de que me sacara de eso para que fuera un testimonio para mí mismo y yo mismo me diera cuenta de lo grande que es Dios. Y así fue. Este, Pasó una hora y media, me metieron una sonda por la nariz. Al meterme la sonda, fue como si hubiesen abierto una llave de una bombona de gas. Empezó a salir gas. Empecé a eructar, empecé a tirar evacuaciones de gas por el recto y boté todo lo que tenía. Y los doctores quedaron locos porque pasaron como 3 horas, me volvieron a hacer otra radiografía y ya no tenía absolutamente nada. Eso fue un testimonio muy grande en mi vida. Claro. Pues amén, hermano, qué victoria tan hermosa, ¿verdad? Y qué bonito es escuchar que cómo Dios va tratando de forma personal, porque tenemos un Dios personal que trata con cada uno de nosotros de forma diferente. Y qué bonito es ver cómo los ojos del Señor están pendientes de nosotros. Hermano Jonathan, ¿nos puede comentar, por favor, cómo es que Dios lo libró de la muerte? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Yo empecé a congregarme en la iglesia hace unos 2 años, muchos problemas con el alcohol. Era un alcohólico empedernido, tenía la costumbre de tomar todos los días. Yo también soy de acá de Venezuela.
mi esposa, que fue la que me exhortó que buscara de Dios, porque ya mi problema era muy avanzado, ya mi problema no, o sea, cada vez que quería tomar más y más, y aparte de eso, el alcohol me llevaba a hacer otras cosas. El alcohol me llevaba a buscar mujeres, o sea, el alcohol me llevaba a otros pecados más graves, que son el adulterio, la fornicación, y bueno, pare de contar. Cierto día recuerdo que en la iglesia, el pastor, yo le confesé mi pecado, le hablé de mi pecado y le dije que a veces cuando salía, inclusive saliendo del servicio de la escuela dominical, iba a tomar. El pastor es un llamado de Dios, pero tienes que cuidarte porque en cualquier momento Dios va a dar permiso y el diablo te va a zarandear. Hermano Jonathan, apague por favor su cámara porque se le corta lo que nos está diciendo. Se le corta el audio. Apague su cámara para que corra bien el audio, por favor. Ay, Más sin embargo, continuaba con esta actitud. Cierto día, efectivamente, salí, era un sábado, era ayuno en la iglesia, no fui al ayuno por irme a tomar. Resulta que, bueno, llegué al sitio donde iba, empezamos a tomar, yo no puedo continuar más, ya yo no puedo seguir así, yo le estoy faltando el respeto a Dios, yo merezco la muerte, merezco morir, no soy nadie. Pasado el momento, se me olvidó lo que estaba pasando y pasado el momento la señora, la dueña de la casa, me pide que le haga el favor y le cambie un bombillo, un foco. Yo estaba en la parte del frente, ese bombillo, en una mata de mango. Yo me monto en la mata, en la cerca, cambio el bombillo. Cuando me voy a bajar, en vez de bajarme de la manera como subí, pensé en lanzarme de la cerca, que estaba regularmente alta. Yo soy bastante alto, pero por eso no tuve miedo. Y además, el efecto del alcohol me llevó a hacer que sí podía. Pues resulta que cuando fui a lanzarme para la parte de abajo, estaba, en la parte de arriba de la pared, de cabeza. En el momento que yo vi que iba a caer de cabeza, yo pensé simplemente, Dios, hoy no. O sea, pensé, Dios, hoy no, yo no quiero que sea así, sé que puedo dar más, muchas cosas. Pues resulta que el Señor, no sé cómo, de verdad, no sé cómo explicar, Dios me dio la fuerza. Caí acostado y me dice la gente que simplemente vio cuando yo metí las manos, amortigué la caída y me dejé caer en el suelo. Todo el mundo dice, Jonathan se mató. Pues no, aquí estoy y sé que se lo debo a Dios, sé que Dios tiene un plan para mí. Ya yo, gracias a Dios, tengo más o menos unos 20 meses que no sé lo que es una gota de alcohol. Dios ha obrado en mi vida y todavía estoy esperando que me diga cuál es la tarea que tiene para mí, porque sé que todavía Él está obrando en mí y está cambiando cosas que tiene que cambiar. Esa es mi verdad. Gracias. Amén, hermano. Pues qué victoria tan linda también la de usted de vencer una situación tan difícil y la oportunidad que Dios le dio. Y ciertamente Dios tiene algo importante y se lo va a decir en el momento correcto. Pues, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bueno, aquí tenemos un comentario del hermano William Castillo que dice, no era porque ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, fueran santos, sino porque Dios es santo. Tenemos valor no por nosotros mismos, sino a quien pertenecemos. Él es quien nos da valor, bendita gracia. Amén, hermano, que bien lo resumió, una cosa preciosa. Abigail, ¿quieres decirnos tu testimonio? Yo quisiera, Blanca. A ver, Blanquita, dime. Sí, bueno, la verdad, yo quiero comentar una cosa que sucedió hace como 3 años.
Mi hijo se perdió, duró 7 días, no lo encontrábamos, pensábamos que estaba secuestrado. Anduvimos mi marido y yo buscándolo por toda la ciudad, policía, antisecuestro. Y cuando íbamos como a la 1 de la mañana, mi marido y yo, y en el momento en que me salió un grito de dolor, de llanto, le dije, Dios, te lo entrego. Ya, si me lo quieres dar muerto, lo acepto muerto, que se haga tu voluntad. Como a las 2 horas nos hablaron que mi hijo ya sabían dónde estaba. Y bendito Dios, lo tengo vivo, está vivo y lo encontramos. Pero Dios, cuando uno se entrega completamente y dice que se haga tu voluntad, se hace la voluntad de Dios. Amén, hermano. Qué, qué, qué tremendos testimonios tenemos y qué gran Dios tenemos, que está siempre pendiente de nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos respalda, que nos da aún ese valor que tú tuviste, Blanquita, de decir, Señor, pues yo te lo entrego, me rindo ante ti y que se haga tu voluntad. Qué respuesta más maravillosa. Gloria a nuestro Señor que así de poderoso es. Abigail. Sí, hermanitos, buenas noches. Compartirles también mi testimonio que como joven, antes yo estaba mucho en las fiestas, ¿no? Me gustaba salir, ir con mis amistades. Y con la edad de 17 años salía mucho, llegaba muy tarde, a deshoras de la noche, ¿no? A mi casa. Y en ese proceso que salía, veía que en los noticieros morían señoritas, muchas personas jóvenes de edad. Y yo llegaba a mi casa y decía, wow, y a mí no me pasó nada. Y justo por el sitio donde yo estuve pasó el accidente o pasó tal cosa. Y llegaba a mi casa y me ponía a pensar que, ¿por qué no? Y cuando a mi papá le cayó una moledora y le dio derrame, fue allí cuando empezamos a experimentar, ¿no? El amor de Dios y le hice una petición al Señor, ¿no? Porque yo en algunas ocasiones decía, Señor, que quizás tú no nos escuchas, ¿no? Y me sentía muy, muy apartada del Señor, como para que decía, como soy mucho de salir, quizás el Señor no puede oír mi oración, me sentía limitada. Pero aún así, cuando mi papá estuvo muy enfermo, decidí orar y hubo un quebrantamiento, ¿no? Porque era mi papá. Y el Señor trató con mi vida de una manera maravillosa, ¿no? Que hasta el día de hoy, desde ese momento hasta ahora, Dios ha cambiado, ¿no? Y ya no hay ya un deseo de salir, ni de tomar, ni incluso las amistades que tenía. Y antes me avergonzaba incluso de poder llevar una Biblia porque yo decía, ay no, pero ¿por qué? Pero ahora el Señor transforma, ¿no? Y ahora puedo compartir sin temor, sin vergüenza lo que yo era, ¿no? Porque es un testimonio para compartirlo con los demás, ¿no? Incluso para mis amistades, que también estaban igual que yo, me dicen, tienes mucha razón, no sacamos nada de las fiestas, los amigos luego se van. Y es muy bonito compartirles que mientras todos se van, Cristo se queda, ¿no? Y nos ayuda, nos transforma. Él es el único que nos salva, ¿no? Y agradecido con nuestro Señor. Amén. Pues muchísimas gracias por este testimonio, Abigail. Vemos el amor de Dios por ti, el cuidado que tuvo de tu papá, el cuidado que tuvo de ti. Pues qué grande es nuestro Señor. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo te sientes al recordar las victorias que te ha dado? A ver, Abigail, dinos, ¿cómo te sientes ahorita que recuerdas esta victoria que Dios te dio? ¿Cómo te sientes? Me siento muy agradecida. Es lo que me impulsa a orar en las mañanas, porque recordar de dónde estaba y al momento de leer también, ¿no? Lo que dice el Señor, que de lo que es el infierno, ¿no? De donde el gusano
nunca muere, y pensar mi vida espiritual que estaba caminando hacia el camino de muerte, y ver cómo Dios me ha rescatado de ahí me hace sentir mucha gratitud. Amén. El hermano William Castillo dice, bellos los testimonios, Él nos cuida, somos suyos, pertenecemos a Él. Gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera comentarnos cómo se siente al recordar las victorias que Dios le ha dado? A ver, hermano Roberto, usted que también nos comentó. Sí, hermano hermana. Jonathan. Ajá, primero el hermano Roberto y luego Jonathan. Sí, no, yo me siento muy agradecido con Dios, satisfecho también, porque la verdad, qué difícil, ¿verdad? Cuando son los doctores, ellos le dicen, no, tenemos que ponerte quimioterapia. Y ellos tienen la razón, porque son los médicos, pero dice uno, ¿pero por qué me van a poner quimioterapia o radioterapia si ellos mismos dijeron que ese cáncer, o sea, la quimio y la radio no le hacen nada? No entiendo por qué. O sea, se están contradiciendo y ellos están en que sí, entonces dicen, no, estaré yo equivocado, entonces entra como un cierto trastorno o algo, pero Dios le da una paz a uno y las oraciones pues llegan y de un momento ellos nos dijeron, no le vamos a poner ya quimioterapia, lógico, hicieron una biopsia y todo, ¿verdad? Y pues, se dieron cuenta que tal vez, pero es que, pues, es que no se ocupaba desde un principio, pero estaban porque sí querían y me mandaron, no le digo todo, o sea, ahí estuviera tal vez sin pelo o algo así. Sí, pero gracias a Dios así no fue. Sí, entonces me siento muy agradecido con Dios y porque es una bendición. Sí. Claro. Hermano Jonathan. Adelante, hermano Jonathan. Bueno, yo he reflexionado mucho. He reflexionado mucho sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estoy, aparte de agradecido, estoy consciente de que Él, siendo Dios, Él no necesita nada en lo absoluto de mí. Mas, sin embargo, es misericordioso y Él me da la oportunidad de nuevo de empezar una nueva vida. Y no tanto eso, hermanos y hermanas, sino que Dios me utiliza, ya me está utilizando, de hecho. En mi familia, en mi casa, son muy creyentes de la idolatría y me hace recordar a lo que hablábamos sobre el pueblo de Israel y los jueces. En mi casa son muy idólatras, son muy santeros, muy brujos, creen en la brujería, en los falsos ídolos. Y creo que ya Dios está obrando a través de mí en ellos, porque yo soy testimonio para ellos. Ellos están asombrados del cambio que he dado, el cambio que Dios ha hecho en mí. Y yo solamente puedo pagarle con amor. Yo le pido que cada día abra mi corazón y que cada día habite más en mi corazón, que cambie mi vida y que sea yo testimonio para el mundo, no solamente para mi familia, sino para el mundo. Y que cuando yo hable sea el Espíritu Santo transformando las vidas de las demás personas. Creo que eso es lo que siento. Amén. Gracias, hermano Jonathan. Y ciertamente, ¿verdad? Se dice que la palabra jala, pero el ejemplo arrebata. Entonces, definitivamente, su testimonio y su comportamiento es lo que va a hacer la obra, ¿verdad? Con la voluntad del Señor. Bueno, aquí tenemos un comentario que lo voy a leer. Dice, del hermano Simón Ardila, dice, Dios nos rescata, nos cambia, nos transforma, nos saca del lodo del cenagoso y del pozo de la desesperación, nos restaura, y nos da paz, gozo, amor, el fruto del Espíritu Santo. Hermoso testimonio, hermano Simón, muchísimas gracias. Y pues aquí la hermanita nos dice, agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y es muy hermoso recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, y eso ciertamente nos hace ser agradecidos y actuar en consecuencia. Y les voy a leer lo que dice el Salmo 103 del 1 al 5. Dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Como vemos, este salmo nos llama a no olvidar todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros y a darle honra, gloria y alabanza. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí tengo otros dos mensajes. Amén y amén.
por sus frutos los conoceréis. Muy bien. ¿Ha habido relaciones en tu vida que hayas tenido que terminar porque te alejan de Dios? Alguien que conteste esa pregunta. ¿Ha habido relaciones en tu vida que hayas tenido que terminar porque te alejan de Dios? Adelante, Abigail. Justo estaba pensando en ti porque tú lo comentaste. Sí, de hecho, mi primera prueba fue con mi mejor amiga, ¿no? Justo se venía su cumpleaños y yo había tenido ya un cambio rotundo en mi vida, donde ya no sentía ni ganas de salir a fiestas ni nada. Y justo mi amiga cumpleaños y me dice, Abby, por favor ven porque quiero celebrar algo bonito. Y le compartí el evangelio y le dije que yendo a la iglesia, que no podía ir a su cumpleaños. Y me dijo, pero ¿por qué eso te prohíben en la iglesia? Y le dije, no es que te prohíben, sino que tú ya leyendo la Biblia ves que es bueno y que es malo y pues no debemos de embriagarnos. Y cómo es el enemigo, ¿no? Que utilizó a ella para decirme, pero si aún Jesucristo convirtió el agua en vino y aún hay personajes que se han emborrachado en la Biblia. Entonces, ¿por qué me dice tú juzgas esto? Me dijo, ¿no? Y yo le dije, discúlpame, pero no voy a contender porque la palabra no es para contender. Y se molestó mucho y desde la fecha no quiso hablarme, ¿no? Y por ese motivo, no me gusta la manera en cómo terminó la relación, ¿no? Pero si bien es cierto, es una amistad que me aleja de Dios, ¿no? Y mi crecimiento, yo quiero anhelo conocerlo más, ¿no? Y de hecho que si Dios ha permitido que la relación se termine así de amistad, también Dios sabrá si va a restaurar nuestra amistad o si no. Pero todo está en sus manos. Amén. Muchas gracias por tu testimonio y ciertamente, fíjate que a mí también me tocó igual tenerme que separar de algunas personas porque cuando mi hija era pequeña, ellos celebraban el Halloween y pues cuando yo llegaba ya le tenían el disfraz, ya le tenían la cosa en la que iban a salir y ya todos vestidos de seres de oscuridad y pues ya querían salir. Y entonces yo dije, no, pues yo creo que aunque son familia, es necesario que yo no vuelva porque pues nos alejan, ¿verdad? Nos hacen caer en situaciones que mejor, como lo leímos en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, la hermana Villegas tenía la mano levantada. No sé si ya no quiere hacer el comentario o alguien más quiere participar. Ella tenía su manita levantada, Nuremi o algo así, Villegas. Amén, bendiciones hermanos y hermanas. Nuriemis. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, pues sí, ha sido de gran bendición porque ciertamente el Señor me ha dirigido, ¿verdad? A dejar pues esas malas compañías, digamos, y bueno, en obediencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, pues lo hice y oro siempre por ellos, porque de verdad que así como una vez yo estaba en las tinieblas, ¿verdad? Yo anhelo en mi corazón de que ellos vengan a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo y que puedan entonces tener un encuentro pues con ellos. Y bueno, gloria a Dios, porque para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces debemos de ser obedientes cuando el Señor dice, de aquí apártate, pues. Entonces, Él nos ama a todos, pero no todos somos obedientes. Muchas veces hay que tener una reprensión de parte del Señor para llegar a sus pies. Él nos llama con ese amor y también, pues, debemos nosotros de ser obedientes al llamado de nuestro Padre Celestial. Que el Señor el Espíritu Santo de Dios sea quitando todo velo espiritual en los ojos, en el nombre de Jesús de Nazaret, a cada una de estas personas que el Señor nos ha
nos ha inquietado a que nos apartemos pues de ahí, porque nosotros ya no somos, no vivimos en la oscuridad, o sea, somos luz. Entonces debemos de dar ejemplo, ¿verdad? Con nuestro ejemplo también podemos llegar a muchas personas en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, hermana, bendiciones. Y vamos a la siguiente preguntita que tenemos ahí. Es sobre este versículo de Filipenses 2:15 que dice que es nuestro llamado. Voy a leerlo, aquí están. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Y dice así, después de leer este versículo, comenta una reflexión de lo que Dios hable a tu corazón. No sé si alguien quiere comentarnos algo acerca de esto, de nuestro llamado. Fíjense cómo Amén. Yo quiero compartir. A ver, hermana, por favor. Y después Jonathan. Gracias. Sí, yo diría que es uno de los versículos más desafiantes en la Biblia, ¿no? Claro. Y yo siempre he dicho, ¿cuál es la gracia de no tener desafíos? La gracia de tener desafíos es simplemente el saber que somos capaces de hacerlo hasta el final. Y esta es la esencia, ¿no? El mundo de por sí está, permítame usar esta palabra, corrompido, contaminado. Y es allí donde yo tengo que aprender a mostrar la diferencia. Es allí donde yo tengo que abstenerme. Es allí donde yo tengo que sentir que yo soy capaz de vivir irreprensible y sencilla, no por mis propias fuerzas, sino por la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Y es la forma de enseñarle entonces al mundo, ¿verdad? De que sí podemos ser diferentes en Él. ¿Cierto? Yo tuve las dos facetas. Yo tuve la faceta de dejar amistades cuando conocí al Señor, ¿verdad? Y ahora tengo la faceta de volverles a buscar. Ya estoy madura, ya sé realmente dónde estoy. Y entonces me armé un grupo de WhatsApp utilizando la tecnología, ¿verdad? De mis amigos que nos graduamos en bachillerato. Le estoy hablando de unos 20, casi 30 años. Y es entonces volverles a traer para que ellos puedan ver que podemos ser diferentes, ¿verdad? Hay un momento donde hay que abstenernos y es real, porque no podemos, somos débiles todavía. Pero hay un momento donde hay que traerlos, como decía Jesucristo, vengan y vean. Y estoy en esa faceta, vengan y vean lo que Jesús hizo en mí. El conocerme antes y el conocer ahora es un desafío. Y me gusta mucho este versículo porque es allí donde yo tengo que ser diferente en medio de esta generación perversa y maligna, ¿verdad? Demostrar que yo puedo permanecer en el Señor, apartada de todo eso, y ellos también, así como yo fui capaz, así como me conocieron él antes y me ven ahora, es retarlos a decirles, ustedes también pueden hacerlo, ¿verdad? Y de esta manera juntos podemos ser luminares en el mundo. Me gusta mucho ese desafío de parte del Señor cuando lo tomo de esa forma. ¿Amén? Qué hermoso. Muchas gracias, hermana. Gracias por tu comentario y pues, gloria a Dios. Hermano Jonathan. Bueno, bien. Yo considero y nos considero a todos los que hemos tenido una vida desordenada, una vida de pecado, nos considero testigos y testimonios de Dios. Dios, la palabra dice que Dios toma lo sucio, lo impío, lo peor y lo convierte en lo mejor, lo convierte en algo pulido, algo bello, algo. Yo considero que nosotros tenemos esa tarea en el mundo. Nosotros tenemos que ser la luz y la sal del mundo. Ser los portavoces de nuestro Señor, que envió a Jesucristo para darnos el perdón. Envió a nuestro Señor Jesucristo a amarnos a todos por igual.
Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que la mayoría de las personas se apartan de Dios es por no apartarse del pecado. Así de sencillo. Y qué mejor ejemplo que el de nosotros, que estuvimos en el pecado, vivimos en el pecado, casi nos acaba el pecado, nos llevó a los extremos más Tremendo. bajos, se puede decir. Y luego nos levante Dios, porque nadie con su propia fuerza lo puede hacer, sino que Dios te utiliza como su instrumento, te levanta para que tú seas su estandarte y Él pueda decir, me glorifiqué en su vida, también puedo glorificarme en la tuya. ¿Ves? Entonces nosotros jamás ni nunca podemos callar estos testimonios, jamás ni nunca tenemos, o sea, jamás ni nunca podemos dejar de pensar en que tenemos esa responsabilidad con Dios y con los semejantes. Nosotros tenemos que ser aquellos portavoces que van a servir como instrumento para la transformación de todas estas personas que tengan esos problemas. Yo con todas las personas que hablo sobre mi problema del alcohol, hablo sobre mi problema con las mujeres, hablo de mi problema inclusive hasta las drogas, todo eso yo lo digo sin ningún tipo de temor porque vida pasada es. Ya yo fui transformado, yo tengo un Dios que todo lo puede, un Dios que es un Dios vivo, un Dios que yo puedo sentir y que puede transformar a los que quieran reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Pues qué maravilla, ¿verdad? Eso como Dios nos toma en una forma tan terrible y nos toma, nos limpia, nos engrandece, nos da su nombre, nos da su espíritu y nos lleva de triunfo en triunfo. Gracias, hermano Jonathan. Abigail, por favor, luego el hermano Roberto y después había otra manita levantada. Sí, como dice, para que seáis irreprensibles, ¿no? Lo que el Señor nos quiere entender es que tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque si estamos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia con el Señor, verdaderamente no somos de Dios, ¿no? Porque el Señor nos ha mandado a que seamos o bien calientes o bien fríos, pero no tibios. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento genuino para que nadie nos pueda juzgar ni señalar de que estamos volviendo a las obras anteriores, ¿no? Porque Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga, dice su palabra. Y si vemos, la generación es muy perversa. Ahora vemos que los padres se levantan contra los hijos contra los padres. Se está cumpliendo la palabra, ¿no? Y nosotros somos esa luz no para juzgar, sino para poder llevar el evangelio de esperanza, de fe, ¿no? De que no todo acaba aquí, sino que también podamos experimentar el amor de Dios. Y me parece algo muy curioso, ¿no? Porque una vez yo conocí a un cristiano que tomaba y me decía, el sábado yo tomo y el domingo me arrepiento. Y si bien es cierto, eso es lo que nos llama Filipenses 2:15, ¿no? Que seamos irreprensibles, que no tengamos mancha y que nadie nos juzgue, ¿no? Porque en realidad no manchamos nuestra propia vida, sino el evangelio sobre toda cosa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Abby. Ciertamente, ¿verdad? Aquí mismo lo está diciendo la hermana Nuriemis, Dios no puede ser burlado. Y es un Dios santo y eso que tú nos comentas de que yo el sábado tomo y el domingo me arrepiento, eso no es arrepentirse. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es apartarse de ese mal camino. Gracias, Abby. Y hermano Roberto, y después el hermano William. Sí, bueno, aquí, en Filipenses 2:15, bueno, aquí Jesús, los apóstoles, o sea, prácticamente nos recalcan que la sociedad está compuesta, ¿verdad? Por una generación maligna y perversa, que vive en las tinieblas, ¿verdad? O sea, por lo tanto, como hijos de Dios, debemos de resplandecer y brillar en medio de ellos, ¿verdad? Para que la luz, bueno, en este caso, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Llegue a ellos y puedan ver y salir de la ceguera espiritual y encontrar la vida eterna. Agregar tal vez un pasaje ahí que es Mateo capítulo 5, el 14 al 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien. Hermoso comentario, hermano Roberto, muchísimas gracias.
Y hermano William, por favor. Sí, Dios los bendiga a todos. Bendiciones, hermano. Hay varias cosas que hay que ver en el texto. Nosotros tenemos que entender algo. Hemos sido tocados, cada uno de los que estamos acá. Si hay alguien que no ha sido tocado por Dios en su testimonio, en sus inicios, obviamente hay un toque de parte de Dios y un toque sobrenatural, en lo cual pudo sacar, cambiar, limpiar toda la cochinada humana que podíamos tener, toda aquella inmundicia que no le agrada al Señor. Nos pasa de tinieblas a luz y se despojado de las vestiduras viejas y revestido de las nuevas. Entonces, cuando hay una transformación en nosotros, es el cambio real, pero no queda ahí, hermanos, no queda ahí. Hay algo importante. El evangelio no es nuestro testimonio, el evangelio es la palabra del Señor, exaltando a Cristo. Nosotros damos ese testimonio a las demás personas para ver qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Yo creo que en cada uno de nosotros. Pero es como bien decía la hermanita Abigail, muy bien dicho, porque es cuando nosotros pasamos a estar irreprensibles. ¿En qué forma? Hay dos cosas ahí, irreprensibles y sencillos. Pero la pregunta es, ¿realmente la iglesia está así? ¿Realmente la iglesia está sencilla? Porque hemos a veces hasta convertido la iglesia en pasarelas de modas, hemos convertido la iglesia en lugares de sitios para hacer negocios. Dígame usted si estoy diciendo algo errado, pues. Pero nosotros como hijos de Dios somos llamados a hacer la luz de las tinieblas, en las tinieblas. La palabra de Dios es luz para la iglesia, no para el mundo. Y por eso nosotros reflejamos a Cristo. Cada uno de nosotros debemos reflejar a Cristo, no tanto por lo que decimos, sino en lo que hacemos en nuestra vida. Vivimos la palabra del Señor y por ello somos llamados a leerla y a estudiarla y a vivirla. Son tres cosas importantes para luego compartirla. Es ahí cuando tú y yo nos volvemos luz. Pasa esto realmente en nuestras vidas. A veces los afanes de la vida como que nos ahogan un poquito, pero no debe quedar ahí. Ese es mi aporte. Claro. Muchas gracias, hermano William. Ciertamente lo que nos dice es es contundente. Lamentablemente, en la iglesia de Dios no somos como debiéramos, ¿verdad? Como es nuestro llamado, a ser santos, a ser irreprensibles. Y como usted bien lo dice, solamente cuando abrimos nuestros labios y compartimos el evangelio es como somos luz. Y pues debemos de cuidar básicamente ese testimonio que tenemos, porque imagínense que nosotros queramos ser luz, pero nuestro testimonio nos empaña, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues esta es nuestra clase número 1. La próxima clase, si Dios nos presta vida, vamos a tener una clase como fue este tiempo así de interacción y pues es como la vamos a llevar. Así es de que si pueden, contesten su lección número 2 de su material para que pueda ser más fluida la clase. Entonces, vamos a despedir este tiempo tan bonito con una oración. ¿Quién era quien nos iba a hacer favor de dirigir la oración de despedida? Amén, hermana. Gracias. Soy Sus. Bueno, hermana, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por este momento, por el tiempo, Señor, que nos permites estar, Señor, reunidos pues ya con la tecnología, Señor, que tú has provisto, Señor, en diferentes lugares, diferentes países, Señor, pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre Santo, escudriñando tu palabra, Señor, porque cada vez que la abrimos, tú tienes algo nuevo, Señor, algo maravilloso para nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro testimonio, Señor, sea tanto como el hablar y el actuar, Padre Celestial, ser verdaderamente hijos tuyos, Señor,
para hacer luz, Señor, a este mundo de tinieblas, Padre Santo, que podamos estar conscientes, Señor, de que tu venida está cerca, Padre. Hay muchas almas todavía que salvar, Padre Santo. Estar firmes, Señor, en ti y así, Señor, poder traer más almas, Señor, que están perdidas, Señor. El mundo cada vez está peor. Se están cumpliendo las cosas, Señor, que están escritas en tu palabra, Padre Santo. Pero, Padre, gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar tu palabra, Señor, y poder estar firmes en ti, Padre Santo. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la hermana, Señor, por la sabiduría que tú le has dado, Señor, por las palabras, Señor, también que han compartido los demás hermanos, porque nos edificamos unos a otros, Padre Santo, y compartimos de tus maravillas, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar la foto, si prenden su camerita. Estoy viendo ahí todas esas caritas que nos hermosas. pongamos ahí más lindo. Exactamente, hermano William, para que saquemos la sonrisa colgate. A ver, tú me dices, Anne. 1, 2, 3. Otra fotito. 1, 2, 3. Buenas noches, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana si Dios nos presta vida. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hermanita hermosa, bye bye. Dios los bendiga. Muy bonita clase, maestra. Gracias, Blanquita. Gloria a Dios.